Javier, bienvenido. Sabes que me hace muchísima ilusión tenerte aquí, que te tengo mucho aprecio y mucho cariño. Estuvimos el viernes juntos dando un paseo por A3 Media, viendo las noticias en directo. Así que te agradezco un montón que hayas venido otra vez hoy para participar en la primera temporada de estas talks de A3 Media Formación y para hablar de comunicación. Y como hay confianza, pues te voy a pedir que te presentes tú mismo, porque yo creo que es la mejor presentación que uno puede hacer. Sin duda, pues ante todo muchas gracias por invitarme, que estar aquí contigo pues hace todavía mucho más agradable la experiencia. Y soy Javier Sierra, nací en Santa Cruz de Tenerife hace ya casi 59 años y me he dedicado toda mi vida al sector financiero, pero realmente he descubierto con los años que a lo que me he dedicado es a las personas, porque al final el mundo es una suma de relaciones que tienes, personales, profesionales y de todo tipo, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Lo he desarrollado en el sector financiero, pero también doy clase en la universidad y al final pues disfruto estando con personas y la base de eso es la comunicación. Claro. El mundo lo mueven las personas, Javier, en eso coincidimos muchísimo y en el tema de la comunicación, por supuesto también, que hemos tenido tú y yo charlas con cafés extensas acerca de esto y lo que puede suponer una buena comunicación, una comunicación no tan acertada con equipos y con negocios. Pues vamos al lío, vamos a preguntarte acerca un poco de cómo llevas la comunicación a tu mundo, a tu entorno profesional, ¿vale? Como CEO de Ares Bank, ¿qué papel le dais a la comunicación para que el equipo no solo conozca la estrategia, sino un poco que la haga suya, ¿no? Porque es al final un poco la clave para llevarla a cabo, ¿no? Cuando alguien hace un poco suyo un proyecto es cuando realmente se implica y lo saca adelante. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el sentido de pertenencia es algo que no lo tenemos lo suficientemente en el centro de todo, porque al final los objetivos están bien, pero si no los haces tuyos y si tú no piensas que tu trabajo es fundamental para la consecución, pues al final las cosas no fluyen tan bien. Entonces, para mí la comunicación, al final, el otro día hay un libro que ha escrito Noemí Boza que dice que por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación. Yo creo que el liderazgo es algo más que la comunicación, pero desde luego que tú como líder trabajas a través de las personas y lo que tienes que hacer es comunicarles dónde quieres ir, pero yo creo que hay un error que aplica a la comunicación y a la empatía, es que la gente cree que tú tienes que ser muy empático y comunicar muy bien. No, pero lo que tienes que hacer es que sea bidireccional. Ellos Correcto. Tienen que entenderte a ti igual que tú a ellos y tú tienes que escucharles igual que ellos te escuchan a ti. Porque yo creo que la comunicación es la manera de sacar el máximo de la organización. La organización son 83 personas que deben comunicarse, deben saber qué hace cada uno, deben saber cómo de importante es su trabajo, el que lo hagan bien, mal o no lo hagan, y que realmente es un equipo, ¿no? Porque el líder lidera un equipo, no una suma de individuos. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser bidireccional y para ello hace falta crear entornos formales e informales. Muchas veces se saca más de lo informal, pero hay perfiles que prefieren tener un canal formal. Entonces yo intento trabajar en muchos frentes, desde desayunos bilaterales hasta en pequeños grupos, mezclando las áreas como temas sectoriales o por posiciones de cada uno. Entonces yo creo que si no hay comunicación no es una empresa, Correcto. Es un organismo público que funciona con instrucciones, ¿no? Y eso es lo último que queremos. Exactamente. Qué importante, ¿no? Que a través de la comunicación se consiga que cada persona sepa el impacto que tiene su labor para alcanzar un propósito, que esto muchas veces es lo que no se ve, ¿no? Y es un poco por una comunicación a veces un poco deficiente que las personas no ven su papel dentro de esos objetivos que comentas. Yo creo que eso, pero tienen que saber también qué hacen los demás para entender mejor. Correcto. Porque ese señor que le está pidiendo algo y que te puede resultar muy inoportuno, no tiene especial interés en molestarte, sino que considera que eso que tú le tienes que dar es importante para su trabajo, que también es importante para el tuyo. Yo muchas veces digo, si los de sistemas no funcionan, los de ventas no vendemos, si los contratos no se formalizan por el área legal, no podemos materializar las ventas. Claro. Porque todo el mundo cree que una empresa está para vender algo y por supuesto para cobrarlo luego, ¿no? Que es más importante que la venta, pero eso no se puede hacer sin las personas que tengan un buen departamento de formación, un buen departamento de recursos humanos, sin que tengas una buena plataforma de sistemas operando, jurídico. Todas las áreas son importantísimas.
Javier, tú has liderado en mercados internacionales y ahora un banco entre Europa y la zona MENA. ¿Cómo adaptas tu comunicación a estas diferentes culturas para que tu mensaje siga llegando de la misma manera y no pierda fuerza? A ver, yo creo que lo primero que tienes que pensar, como hemos hablado antes, es que la comunicación tiene dos cosas que siempre se dan en todos lados. El propósito, tú comunicas algo y con un objetivo, y que lo haces entre personas. No existe la comunicación entre empresas, no existe la comunicación de empresa, siempre es de persona a persona. De hecho, a veces cambian las personas y cambia el cómo te llega un mensaje, para bien o para mal. Entonces, es cierto, y sería un error no considerarlo, que las culturas no nos influyen en cómo recibimos los mensajes, sobre todo por el receptor. Muchas veces también por el emisor, que tú lo puedes recibir de una manera distinta de acuerdo con la cultura. Pero yo lo que he descubierto y he trabajado, porque pensamos que Europa somos todos iguales, pero un europeo del norte no se parece en nada al europeo del sur, ni el del norte de África se parece a uno de nosotros. Entonces yo creo que hay una serie de pilares que son fundamentales. Primero, todos tenemos mucha vocación de llegar y hacer cosas, y creo que cuando llegas a una cultura nueva, lo primero es que tienes que observar. Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada más que empaparte. Yo digo que siempre como ir sintiendo que te empapas del ambiente de esa cultura. La segunda cosa, pregunta. A la gente le encanta que le preguntes. Tienes que elegir el momento y la forma en que se pregunta en cada país, la oportunidad. Y luego, fundamental, escúchale, ¿no? Porque hay mucha gente que pregunta y no escucha. La siguiente, tienes que mostrar respeto hacia su opinión y hacia su manera de ver las cosas. Correcto. Y tienes que intentar los juicios de valor aparcarlos. Y las comparaciones, pues en España, no, si quieres comparar para dar una información, sí, pero nunca para valorar su manera de hacer las cosas. Y luego, fundamental, muestra interés. Oye, pues qué interesante, ¿y por qué lo hacéis así? Y profundiza. Con todo eso, tú ya tienes la información suficiente para dentro de tu estilo, porque no puedes asumir estilos impostados, porque la comunicación tiene que ser natural y sincera, adaptar el propósito, el mensaje que buscas al idioma y a la mentalidad del receptor, pero siendo tú y entendiendo cómo es él. Qué interesante esta respuesta que has dado, Javier, porque has tocado un montón de vértices de la comunicación, de base, que es la escucha activa, que son las preguntas abiertas para generar conversación, que es la empatía, ¿no?, que se necesita para conectar emocionalmente con las diferentes audiencias. Todo forma parte de la comunicación. Sí, entonces, sí. Me ha encantado tu respuesta, porque ha dado un paseo por toda la base, ¿no?, de la comunicación. Pues me alegro mucho, muchas gracias. Intento que sea la verdad. Claro. Javier, ¿puedes contar un momento reciente en que la forma de comunicar o la comunicación en sí misma cambiaron el rumbo de una decisión o de la percepción del negocio? Te voy a contar un caso. Yo soy una persona que cree que cuando estás comprometido se nota, y cuando mandas un mensaje con compromiso, las posibilidades de que sea ignorado o no aceptado por el de enfrente se reducen mucho, con lo cual llegan. Que luego lo compren o no lo compres es otra cosa. Y al hilo de la primera pregunta, en algún comité reciente teníamos una operación de esas que estaba entre blanco y negro, ¿no? Y de verdad, con sinceridad, cosa que casi luego me matan en casa, dije, pues vamos a hacer una cosa. Si esta operación sale mal, yo presento mi dimisión. Entonces, el impacto para el banco negativo es pequeño, pero yo os digo que estoy convencido y pongo mi puesto a vuestra disposición. Lo he hecho en más de una ocasión, no más de 2 al año, porque entonces pierdes credibilidad, pero yo creo que eso cambia completamente la percepción del que está enfrente, porque cuando alguien se juega su puesto de trabajo y tiene familia, es porque de verdad cree que es lo mejor para la empresa. Interesante. Y en el punto de cómo hemos cambiado la percepción de la entidad, cuando yo llegué a Ares Bank, era un banco que por la naturaleza de sus accionistas quería permanecer por debajo del radar, discreción. Pero también muchas veces la discreción se puede confundir con ocultación. Como cuando no oyes a tu hijo qué estará haciendo, ¿no? Sí. Entonces hice una política de comunicación abierta. Empezamos por lo más sencillo, cambiar la página web. Luego contratamos una empresa, porque creo que hay que contratar a los que saben. De lo que tú no sabes, tienes que contratar a los que saben, como haces con el médico. Y entonces creamos un perfil en medios, donde además tenemos presencia activa con contenido.
asistimos a foros, empezamos a demostrar al mundo que no solo no teníamos nada que ocultar, sino mucho que compartir. Y realmente la mayor plasmación de esto es que el otro día me dijo uno, tengo un amigo hace 15 años que ha pasado de contar yo trabajo en un banco a decirme que trabajo en Aresbank. Y entonces estoy muy contento de eso. Es que eso lo dice todo. Sí. Es el orgullo de pertenencia, Exacto. de pertenecer a un proyecto, sí, muy bonito, a un propósito. Es el mejor regalo, yo creo, que un líder, un CEO de una entidad puede recibir, ¿no? Ver el orgullo de pertenencia de todo el equipo que tiene alrededor. Para mí Fantástico. Es que estén contentos, que sepan a qué vienen y lo importante que es su trabajo, el de todos y cada uno de ellos, y que estén orgullosos de que su trabajo marca la diferencia y hace una entidad mejor. Maravilloso, Javier, muy bien. Bueno, pues para finalizar, Javier, nos gustaría saber, como un poco colofón a todo lo que nos has contado tan interesante, ¿por qué la comunicación es una palanca estratégica clave para un banco moderno como Aresbank? Pues yo creo que hay distintos frentes. Hacia tu equipo, lo que diferencia una suma de individuos de un equipo es que se comuniquen entre ellos, que sepan hacia dónde vamos y que si hay fricciones se arreglen, si hay momentos de celebración se potencien y que la suma de los individuos sea más que una suma matemática de individuos, ¿no? Y eso no se puede hacer si la gente no se habla, si no se comunica y si no conocen bien cuál es su objetivo, su propósito y su contribución. Y luego, muy importante, tenemos que comunicar eso al exterior, porque al final tenemos que saber qué estamos haciendo, qué hacen los demás, qué de lo que hay fuera nos puede aportar y cómo nosotros nos podemos diferenciar con nuestra propuesta de valor, con nuestro equipo y con nuestro posicionamiento. Entonces creo que la comunicación es fundamental para que tu equipo sea un equipo, no una suma de individuos, y luego para que el mercado sepa lo que haces y tú sepas qué se está haciendo. Entonces creo que es un canal fundamental. Sin comunicación tienes una suma de autónomos que se coordinan en algún tema y eso no es un equipo y mucho menos es un banco, sea moderno o antiguo, que es lo de menos, pero nunca puedes ser moderno si no estás abierto al exterior para que te entre por una vía de comunicación todo lo que está pasando ahí fuera. Correcto. Pues Javier, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, sabes que te aprecio mucho, las conversaciones contigo son siempre maravillosas, porque son desde la autenticidad de un líder. Y siempre es estupendo y súper enriquecedor contar contigo y conversar contigo. Pues muchas gracias. Ya sabes que cuando uno está a gusto es porque el de enfrente también está a gusto, ¿no? Si no, no puede haber esa conexión y esa sintonía que tenemos tú y yo. O sea que gracias por contar conmigo. Mil gracias a ti.